La tercera ventana para el pensamiento wesleyano es la tradición. Para muchos y muchas de nosotras la tradición puede ser una cuestión casi obsoleta que ya no tiene sentido en el tiempo presente. Pero para la tradición metodista, la tradición es un elemento tan elemental por el hecho de que nos remonta al pasado y nos permite inquirir en aquellas cuestiones que nos pueden servir para aprender de lo ya sucedido. Cuando a Wesley se le preguntaba cuál era la importancia del pasado o de la antigüedad cristiana, como él lo denominó, él declaró de que cada vez que tenía dudas acerca de algún tema, recurría a aquellas personas que tenían más experiencia. Y en el caso que esas dudas siguieran subsistiendo en él iba a las fuentes antiguas. Y en este caso, las fuentes antiguas, él decía, de aquellos textos o relatos donde los muertos que escribieron nos siguen hablando hasta este tiempo. Es así como el metodismo rescató un elemento esencial dentro de la tradición de la Iglesia a través de todos los siglos, que es la tradición. Para Wesley, habían dos fuentes para declarar la importancia de la tradición. La primera fuente estaba relacionada a los primeros escritos del cristianismo, específicamente a los textos producidos en los 3 primeros siglos. Él decía que los textos de los padres de la Iglesia eran los auténticos comentaristas de las Escrituras. Esto se debía al hecho de haber estado en mayor relación o en directa relación cronológica con los relatos bíblicos acontecidos y presentados en las Escrituras. Por eso frecuentemente va a nombrar en sus sermones y en sus comentarios a los padres de la Iglesia de Oriente y también los de Occidente. Otra fuente para Wesley tiene relación a los escritos de la Iglesia anglicana, a su propia tradición religiosa. Y en este grupo él tenía 3 textos que eran fundamentales. Primero, los 39 artículos de la religión, que eran la base fundamental de la doctrina de la Iglesia anglicana. Segundo, está el libro de oración común, que era el libro de liturgias y de ceremonias que tenía la tradición anglicana y que tiene hasta el día de hoy. Y el tercero era el libro de homilías. Ante esto, muchos podrían decir, hasta este minuto del estudio bíblico, de que la tradición es lo sumo importante en la vida del creyente. Pero Wesley decía que la tradición era superada por algo más. Y eso que era superado era por la preeminencia de las Sagradas Escrituras. La tradición para Wesley, o los textos mencionados, siempre estaban al lado de, o bajo de, al lado de las Sagradas Escrituras. Hay varias tradiciones que influenciaron la vida de Wesley y particularmente mencionaré 3. La primera tradición que involucró a Wesley fuertemente en su pensamiento fue la fuente luterana o la tradición luterana, específicamente en un grupo denominado pietista como fueron los moravos. Los moravos fueron un grupo de mucha influencia espiritual en la vida de Wesley, particularmente en los momentos de su conversión. No nos olvidemos de que el 24 de mayo de 1738, el día de la experiencia wesleyana, Wesley se encontraba en una capilla morava. Y no solo en una capilla morava, sino que se leía el texto a los romanos como un comentario de Martín Lutero. O sea que Wesley descubre en los moravos, en la tradición luterana, en el pietismo de los luteranos, esta búsqueda espiritual de la justificación por la fe. Hay una segunda fuente que es la fuente reformada, específicamente el ala más radical que vienen a ser los puritanos. Esta ala de la reforma tiene su origen en el pensamiento de Juan Calvino. Y Wesley, aunque no era muy apreciado de la teología de Calvino, sí consideraba de que este grupo le llevó a tener una búsqueda piadosa mucho mayor que lo que él había sido inculcado en otros lugares y en otras expresiones de la fe. Fue así como los puritanos provocaron en Wesley un desarrollo apasionante de la vida de piedad. Ante esto,
Él se provocó y se manifestó públicamente como un gran lector y un amante de las obras de estos grupos. Al mismo tiempo, los abuelos de Wesley eran puritanos, que era un ala reformadora, casi revolucionaria, dentro de lo que era la tradición protestante. El mismo Wesley define que el metodismo estuvo a punto de convertirse en calvinismo, a punto. Pero sus controversias con la doctrina de la predestinación hicieron que ambos movimientos tomaran rumbos diferentes. Incluso, de forma posterior, Wesley criticó fuertemente aquella piedad que muchos pietistas desarrollaban que le hacía que se desconectaran con la realidad y con la vida de otros. Y por último punto, la fuente católica romana. Wesley es influenciado potentemente por quienes en la tradición católica romana son denominados como los místicos, que son un grupo de personas que vivieron una vida contemplativa. Hay un libro que marcó profundamente la vida de Wesley, que fue el libro La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Este libro fue de inspiración de Francisco de Asís, de Ignacio de Loyola y de otros tantos más en la historia de la Iglesia. Ante esos textos, Wesley se siente fuertemente provocado a vivir una vida de santidad. Fue así como el pensamiento católico romano le hizo sentir a Wesley la inspiración para construir la doctrina y el pensamiento metodista sobre la santidad. Su única crítica a este movimiento era lo mismo que pasaba con los pietistas. El hecho que eran alejados de la realidad y de las necesidades que la gente tenía en medio de los diversos contextos donde se experimentaba la fe. Con estas fuentes y con estos antecedentes históricos, el metodismo surge como una crítica ante la Iglesia anglicana. Y la crítica que hace Wesley y que hace este famoso Club Santo era el hecho de haber olvidado su propia herencia. Ante esto, Wesley ve que la herencia de las primeras comunidades cristianas, la herencia de su denominación, la herencia de otras corrientes teológicas son profundamente importantes para construir el pensamiento acerca de la fe. Es por eso que conocer la tradición, conocer nuestra identidad, las identidades de otros y nuestra propia historia nos invita a aprender del pasado aquellas cosas que nos siguen siendo de ayuda para el presente. Tengo para ustedes 3 preguntas a propósito de este tema de la tradición. Primero, ¿somos fieles a nuestra tradición como metodistas? Segundo, ¿necesitamos una reforma que nos provoque volver a nuestra herencia metodista? Y tercero, ¿qué sentido tiene el pasado para nosotros y nosotras el día de hoy? Que el Señor nos ayude y nos inspire para seguir aprendiendo del pasado y de la antigüedad, ya que siempre el pasado tiene algo que decirnos y también tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy día. Que el Señor nos bendiga.